Fundamentación de la metafísica de las costumbres, por Immanuel Kant, parte 4, capítulo 2, tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres. 1. Si el concepto de deber que tenemos por ahora ha sido obtenido a partir del uso común de nuestra razón práctica, no debe inferirse de ninguna manera que lo hayamos tratado como concepto de experiencia. Todo lo contrario, si prestamos atención a la experiencia del hacer y omitir humanos, encontramos quejas no solo numerosas, sino, hemos de admitirlo, también justas, por no haber podido adelantar ejemplos seguros de la disposición de espíritu de quien obra por el puro deber. Hallamos que aunque muchas acciones suceden en conformidad con lo que ordena el deber, siempre cabe la duda de si han ocurrido por deber, y por lo tanto, de si poseen un valor moral. Por eso ha habido, en todos los tiempos, filósofos que han negado en absoluto la realidad de esa disposición de espíritu en las acciones humanas, y lo han atribuido todo a un egoísmo más o menos refinado, aunque no por eso han puesto en duda la exactitud del concepto de moralidad. Más bien, han hecho mención, con íntima pena, de la fragilidad e impureza de la naturaleza humana, que si bien es lo bastante noble como para proponerse como concepto una idea tan digna de respeto, es al mismo tiempo demasiado débil para ponerla en práctica y emplea la razón, que debería servirle de legisladora para administrar el interés de las inclinaciones, bien sea aisladamente, bien sea, en la mayoría de las ocasiones, en su más alto grado de compatibilidad mutua. En realidad, es absolutamente imposible determinar por medio de la experiencia y con absoluta certeza un solo caso en que la máxima de una acción, por lo demás conforme con el deber, haya tenido su asiento en fundamentos exclusivamente morales y por medio de la representación del deber. Pues a veces se da el caso de que, a pesar del examen más penetrante, no encontramos nada que haya podido ser bastante poderoso, independientemente del fundamento moral del deber, como para mover a tal o cual buena acción o a un gran sacrificio, solo que de ello no podemos concluir con seguridad que la verdadera causa determinante de la voluntad no haya sido en realidad algún impulso secreto del egoísmo oculto tras el simple espejismo de aquella idea. Solemos preciarnos mucho de poseer algún fundamento determinante lleno de nobleza, pero es algo que nos atribuimos falsamente. Sea como sea, y aún ejercitando el más riguroso de los exámenes, no podemos nunca llegar por completo a los más recónditos motores de la acción, puesto que cuando se trata del valor moral, no importan las acciones que se ven, sino sus principios íntimos que no se ven. A esos que se burlan de la moralidad y la consideran una simple ensoñación de la fantasía humana, llevada más allá de sí misma a causa de su vanidad, no se les puede hacer más preciado favor que concederles que los conceptos del deber, como todos los demás, según les hace creer su comodidad, se derivan única y exclusivamente de la experiencia, pues de ese modo, en efecto, se les ofrece un triunfo seguro. Por amor a los hombres, voy a admitir que la mayor parte de nuestras acciones son conformes al deber, pero si se miran de cerca los pensamientos y los esfuerzos, se tropieza uno por todas partes con el amado yo, que continuamente se destaca y sobre el que se fundamentan los propósitos, y no sobre el estrecho mandamiento del deber, que muchas veces exigiría la renuncia y el sacrificio. No se necesita ser un enemigo de la virtud, basta con observar el mundo con sangre fría, sin tomar enseguida por realidades los vivísimos deseos en pro del bien, para dudar en ciertos momentos, sobre todo cuando el observador es ya de edad avanzada y posee una capacidad de juzgar que la experiencia ha afinado y agudizado para la observación, de si realmente se halla en el mundo una virtud verdadera. Y aquí no hay nada que pueda evitarnos la caída completa de nuestra idea de deber y permitirnos conservar en el alma un respeto bien fundamentado a su ley, a no ser la clara convicción de que no importa que no haya habido nunca acciones emanadas de esas puras fuentes, pues no se trata aquí de si sucede esto o aquello, sino de la razón, por sí misma e independientemente de todo fenómeno, ordena lo que debe suceder,
y que algunas acciones de las que el mundo quizá no ha dado todavía ningún ejemplo y hasta de cuya responsabilidad puede dudar muy mucho quien todo lo fundamenta en la experiencia, son ineludiblemente mandadas por la razón. Así, por ejemplo, la pura lealtad en las relaciones de amistad no podría dejar de ser exigible a todo hombre, aunque hasta hoy no hubiese habido ningún amigo leal, porque, como deber en general, este deber reside, antes que en toda experiencia, en la idea de una razón que determina la voluntad por fundamentos a priori. Añádase a esto que, si no se quiere negar el concepto de moralidad, toda verdad y toda relación con un objeto posible, no puede ponerse en duda que su ley es de tan extensa significación que tiene validez no solo para los hombres, sino para todos los seres racionales en general, y no solo bajo condiciones contingentes y con excepciones, sino de un modo absolutamente necesario. Por lo cual resulta claro que no hay experiencia que pueda dar ocasión de inferir ni siquiera la posibilidad de semejantes leyes apodícticas. En efecto, ¿con qué derecho podemos tributar un respeto ilimitado a lo que acaso no sea válido más que en las condiciones contingentes de la humanidad y considerarlo precepto universal para toda naturaleza racional? ¿Cómo vamos a considerar las leyes de determinación de nuestra voluntad como leyes de determinación de la voluntad de un ser racional en general, y precisamente por ello, válidas también para nosotros, si fueran simplemente empíricas y no tuvieran su origen completamente a priori en una razón pura práctica? El peor servicio que puede hacerse a la moralidad es querer deducirla de determinados ejemplos, porque cualquier ejemplo que se me presente en este sentido tiene que ser previamente juzgado, a su vez, según principios de la moralidad, para saber si es digno de servir de ejemplo originario, esto es, de modelo. Así que el ejemplo no puede ser de ninguna manera el que nos proporcione el concepto de moralidad. El mismo santo del Evangelio tiene que ser comparado, ante todo, con nuestro ideal de la perfección moral antes de que le reconozcamos como tal. Y él dice de sí mismo: mas, ¿de dónde tomamos entonces el concepto de Dios como bien supremo? Exclusivamente de la idea que la razón a priori bosqueja de la perfección moral y vincula inseparablemente al concepto de una voluntad libre. La imitación no tiene lugar alguno en el terreno de la moral, y los ejemplos solo sirven como estímulos, al poner fuera de duda la posibilidad de hacer lo que manda la ley, presentándonos intuitivamente lo que la regla práctica expresa de una manera universal, pero no autorizando nunca a que se deje a un lado su verdadero original, que reside en la razón, para limitarse a regir la conducta por medio de ejemplos. Así pues, si no hay ningún verdadero principio supremo de la moralidad que no descanse en la razón pura independientemente de toda experiencia, creo que ni siquiera es necesario preguntar si será bueno establecer a priori esos conceptos con todos los principios pertenecientes a ellos y exponerlos en general, in abstracto, en cuanto que su conocimiento debe distinguirse del conocimiento común y llamarse. Pero en esta época nuestra podría, acaso, ser necesario hacerlo. Pues si reuniéramos votos sobre si debe preferirse un conocimiento racional puro separado de todo lo empírico, es decir, una metafísica de las costumbres o una filosofía práctica popular, pronto se adivina de qué lado se inclinaría el peso de la balanza. Este descender a conceptos populares es ciertamente muy plausible, a condición de que se haya realizado previamente el ascenso a los principios de la razón pura y se haya llegado en este sentido a una completa satisfacción. Esto quiere decir que conviene fundamentar primero la teoría de las costumbres en una metafísica y luego, una vez que ha adquirido suficiente firmeza, procurarle acceso por medio de la popularidad. Pero es completamente absurdo querer descender a lo popular en la primera investigación, de la que depende toda la exactitud de los principios. Y no es solo que un proceder semejante no puede tener nunca la pretensión de alcanzar el mérito rarísimo de la verdadera popularidad filosófica, pues no se necesita mucho arte para ser entendido
por todos, si para ellos se empieza renunciando a todo conocimiento bien fundamentado, sino que además da lugar a una repulsiva mezcla de observaciones traídas por los pelos y de principios medio inventados, que embeleza a los espíritus mediocres porque hallan en ella lo necesario para su charla cotidiana, pero que produce en los que conocen el asunto confusión y descontento hasta el punto de hacerles apartar la vista. En cambio, los filósofos, que perciben muy bien todos esos fuegos de artificio, reciben poca atención, aun cuando, después de apartarse por un tiempo de la supuesta popularidad y habiendo adquirido conocimientos precisos, podrían con justicia aspirar a ser populares. No hay más que mirar los ensayos sobre la moralidad que se han escrito según los gustos de esa moda, y se verá enseguida cómo se mezclan en extraño consorcio ya la peculiar determinación de la naturaleza humana, comprendida en ella también la idea de una naturaleza racional en general, ya la perfección, ya la felicidad, aquí el sentimiento moral, allí el temor de Dios, un poco de esto, otro poco de aquello, etc., sin que a nadie se le ocurra preguntar si los principios de la moralidad han de buscarse en el conocimiento de la naturaleza humana, que no podemos obtener más que por medio de la experiencia, o si, en el caso de que la respuesta sea negativa, deben buscarse en los conceptos absolutamente puros de la razón, libres de todo cuanto sea empírico y completamente a priori, y no en ninguna otra parte. Si, además, debe tomarse la decisión de poner aparte esta investigación como filosofía práctica pura, o si es lícito emplear un nombre tan difamado, metafísica de las costumbres, llevarla por sí sola a su máxima perfección y consolar al público, deseoso de popularidad, hasta la terminación de aquella empresa. Pero esta metafísica de las costumbres, totalmente aislada y sin ninguna mezcla de antropología, ni de teología, ni de física o hiperfísica, ni menos aún de cualidades ocultas, lo que podríamos llamar hipofísica, no es sólo un indispensable sustrato de todo conocimiento teórico de los deberes determinado con seguridad, sino al mismo tiempo un desideratum de la mayor importancia para la verdadera realización de sus preceptos. En efecto, la representación pura del deber y, en general, de la ley moral sin mezcla de las adiciones extrañas de atractivos empíricos, tiene sobre el corazón humano, por el solo camino de la razón, que por medio de ella se da cuenta, por primera vez, de que también puede ser por sí misma una razón práctica, un influjo tan superior a todos los demás resortes que podrían sacarse del campo empírico, que, consciente de su propia dignidad, los desprecia y se convierte poco a poco en maestra del hombre. En cambio, una teoría de la moralidad, mezclada y compuesta de resortes extraídos de los sentimientos y de las inclinaciones, y al mismo tiempo de conceptos racionales, deja inevitablemente el ánimo oscilante entre causas determinantes diversas, irreductibles a un principio y que pueden conducir al bien solo por casualidad, pero que la mayoría de las veces lo hacen hacia el mal.